viviendo la palabra de Dios. ¿A quién le hace daño a eso? ¿Al que se sienta al lado suyo? No. ¿A la iglesia? Claro que sí, de alguna manera. Pero al que más le hace daño no estar viviendo la palabra es a cada uno de nosotros. Porque no estamos viendo fruto. Porque no estamos viendo un cambio de vida real en cada uno de nosotros. Entonces eso es delicado porque nosotros vemos las consecuencias del no vivir la palabra de Dios. Ayer, por ejemplo, estábamos hablando de humillarnos ante la presencia de Dios, de estar a sus pies genuinamente. Y eso es lo que necesitamos, bajar la cabeza y decir, sí, yo estoy equivocado en esto, yo no estoy recibiendo la palabra realmente. ¿Y por qué, Señor? Muéstrame por qué. Porque hay cosas que nos habla la palabra, pero hay otras en las que en cada uno será por unas circunstancias diferentes, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros ha vivido una vida donde ha pasado circunstancias difíciles, donde, bueno, cantidad de cosas que nosotros podemos llegar a pensar. Entonces tenemos que mirar qué es lo que está sucediendo y por qué no se me nota. Porque yo no estoy recibiendo todo lo que tiene la palabra de Dios para mí, no lo estoy viviendo. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 19. Nos dice la palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, ¿con qué dice ahí? Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y dice algo ahí enseguida terrible que es de lo que estábamos hablando. Engañándoos a vosotros mismos. El alimento físico me lo como, me lo tomo, ya sé que el cuerpo está asimilando y el resto lo elimino. Pero imagínese usted que muchas veces cogemos el alimento espiritual y lo eliminamos todo, cuando no puede ser eliminado. Eso es lo que dice aquí la palabra, que nos estamos engañando a nosotros mismos. Yo creo que sí estoy recibiendo la palabra. Ojo a esto. Yo puedo recibir la palabra, yo puedo aún hasta entender la palabra, pero no para mí. Y se la hablo a otro y se la enseño a otro, pero yo no la estoy viviendo. Eso es lo que me está diciendo la palabra. Y por eso es que no hay cambio. Por eso es que no hay transformación. ¿Y en qué nos hemos nosotros basado? ¿O en qué se basa muchas veces la iglesia? No, es que yo hablo de un pastor, yo hablo de una iglesia, yo hablo que allí se recibe esto y se recibe lo otro, y allí hay cambio, allí hay transformación. No nos equivoquemos. La palabra es la que cambia y la que transforma. No hay nada más. Por eso, a veces para uno es confrontante cuando llega una persona y dice, no, pero es que yo tengo demonios, tengo una cantidad de cosas, eso, hágame liberación para que a mí se me quite todo lo que yo estoy viviendo. Y inicialmente eso es lo que la persona quiere, incluso hasta personas que aparentemente conocen y viven la palabra de Dios vienen a hacerlo también. Lo que quiere decir que no están viviendo la palabra. Pero bueno, vayamos a lo primero, aquellos que no conocen. Necesito una liberación, necesito que oren por mí, que me saquen estos demonios que yo tengo. ¿Y qué es lo primero que uno le dice a la persona? No, así no funciona. Pero dice que casa de amor y restauración.
¿Cómo es que no le hacen a uno el favor y luego Dios no tiene para todos? Sí, claro que sí, pero no es de esa manera. Está mal que yo ore por una persona y que esa persona que no entiende las cosas, yo puedo orar por esa persona. Dios puede hacer la obra, pero esa persona volverá atrás. Y dice la palabra y nos habla de 7 peores que vienen a habitar en esa casa, o sea, nosotros. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo con eso? Termina haciéndosele daño a la persona, porque no le sirve eso. La palabra es la que liberta. Entonces, no, mire, es diferente. Usted viene, se sienta, escucha la palabra y la palabra va a ir haciendo en usted. Y el Espíritu Santo de Dios lo va ministrando. Y el Espíritu Santo va obrando y un día vendrá esa libertad. Pero es un proceso con el Señor. No es un proceso donde a mí llegan y con una manguera con agua y shh, listo, salieron todos esos demonios. No, es la palabra de Dios. Por eso a veces estamos buscando cosas que no son, instantáneas, rápidas, que me solucionen las cosas así como yo las quiero. Dice la palabra: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Y eso a veces nos cuesta, ¿verdad? Tardos para hablar. Cuando nosotros tenemos muchas presiones en nuestra vida, en el día a día nos están pasando cosas, yo empiezo a hablar. Cuando estoy presionado por lo que estoy viviendo, empiezo a hablar y hablar y hablar y hablar. Y cuando yo hablo mucho, ¿qué pasa? No escucho. Es algo completamente diferente. Empiezo a ser rápido para hablar, ¿cierto? Y empiezo a ser muy corto, o al contrario, no escucho lo que Dios me está hablando. Yo tengo que hacer entonces, como dice la palabra, ser pronto para oír, escuchar todo lo que Dios tiene para hablarme y esperar para hablar. Y de ahí que yo no llegue a ponerme de mal genio, a irarme, a tener ese tipo de actitudes que son las que demuestran que yo no estoy recibiendo de la palabra de Dios. Para que nosotros podamos decir que yo soy pronto para oír o empezar a practicar esto, pronto para oír, estar atento para oír, yo entonces tengo que bajarle a hablar tanto y tomar esa actitud de escucha. Tomar esa actitud de, bueno, yo de ahora en adelante, como voy a vivir la palabra de Dios, entonces voy a estar atento y dispuesto a escuchar. Atento y dispuesto para la escucha. Porque ahí cuando el Señor, como hoy, cuando se está hablando de su palabra, Él me dice que es lo clave. Yo oigo, yo escucho. Y de ahí viene el proceso donde yo voy a ser después hacedor de la palabra. Pero lo primero que yo tengo que hacer es prestar atención, estar dispuesto. Pero muchas veces nos convertimos en algo mecánico. Yo voy, me siento, aparentemente escucho y voy a ser hacedor de la palabra. Pero cuando yo voy allá en la puerta digo, ay, ¿qué fue lo que dijeron que se me olvidó? Y cuando estoy en el servicio, estoy pensando en el almuerzo, estoy pensando en mis hijos, estoy pensando en el milagro que necesito y no estoy realmente concentrado en la escucha, en tener esa atención. De eso es lo que el Señor nos habla. Entonces dice, todo hombre sea pronto para oír. Y está hablando de su palabra. Pronto para oír. Porque ahí en esa escucha es donde se inicia el proceso.
Ojo, ahí es donde mi vida empieza a ser transformada, cuando yo empiezo a oír y a escuchar. Ustedes lo han vivido, yo lo he vivido, que cuando la palabra realmente yo la escucho, yo la oigo, Dios habla a mi vida y usted siente allá como que le llegó y se le salió la lágrima y sintió como una puñalada acá en el corazón, como que sintió que la palabra penetró realmente. Ahí empieza uno a vivir la vida de la palabra. Ahí empieza uno a vivirla realmente. Porque hay muchas cosas donde la palabra no penetra, no pasa, no entra. Yo como que tuviera tapado los oídos, porque falta libertad en mi vida. Pero la misma libertad va a venir a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hago yo? Yo escucho y oigo y soy pronto para oír. Y un día va a empezar a pasar eso, cuando yo estoy pronto para oír. Que la palabra empieza a penetrar, que yo empiezo a sentir algo diferente, que yo ya no vivo por vista, sino por fe, porque la palabra de Dios realmente está penetrando en mi corazón y en mi vida. ¿Qué pasa cuando yo tengo esa actitud de escucha? Cuando yo soy una persona pronta para oír, que yo empiezo a sujetarme a la voluntad de Dios. Claro, mis oídos se destaparon. Ya oigo, soy pronto para oír, estoy ahí atento a lo que leo, a lo que escucho de la palabra. Y entonces yo ya me empiezo a sujetar. Porque me entró. Yo ya digo, eso es. Entonces yo lo voy a practicar. Porque ¿cuántas veces no hemos leído esta palabra? No la sabemos, ¿cierto? Pero eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros, que desmenucemos, que no nos quedemos con lo poquito, sino que entendamos cuál es la diferencia de oír la palabra de Dios y que seamos prontos para oír y que seamos tardos para hablar. Porque muchas veces hablamos y aquí cuando hablamos terminamos tomando decisiones y decisiones que no están sujetas a la voluntad de Dios. Eso es tener una actitud receptiva ante la palabra de Dios. Y esa palabra, el oír, esa escucha de la palabra de Dios, nos va a llevar a ser maduros en la fe y maduros en el espíritu. A que cada día tengamos más. Entonces vemos a esa persona que sabe de la palabra de Dios, pero la está viviendo. ¡Wow! Sabe de la palabra y la vive. Eso es lo que Dios necesita. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Pero la persona escucha la palabra, la recibe, no la vive. O la habla, pero no la vive, que viene a ser lo mismo. Entonces, a veces no oramos ni siquiera por eso. Señor, yo quiero llegar a esa madurez. Yo quiero realmente recibir ese alimento poderoso que necesita mi espíritu, mi mente, mi corazón y empezar a vivir ahí. No, Señor, pero es que lo que yo necesito es pagar las deudas. Yo vine a la iglesia, me invitaron y he empezado a ir a la iglesia porque yo necesito es pagar mis deudas, que el esposo vuelva, que los problemas se me solucionen con mis hijos. Bueno, hay buenas noticias. Es igualito a lo que les decía del que necesita liberación. Necesitamos es palabra de Dios. Que entre, que yo empiece a vivir por fe, que me empiece a sujetar a Dios y ahí se inicia ese proceso donde van a pasar muchas cosas. Que eso es lo que nosotros a veces no entendemos y nos cuesta. Ay, no, pero es que yo hoy me siento y escucho y no pasa nada. Pues no estamos escuchando, no estamos oyendo. No está profundizándose la palabra de Dios. Cuando dice la palabra aquí que nosotros seamos tardos para hablar,
Es porque cuando nosotros empezamos a ser tardos para hablar, quiere decir que en nosotros, a través de la palabra, ya hay una señal de prudencia y de sabiduría en cada uno de nosotros. Porque cuando no estamos instruidos en la palabra de Dios y nos falta y siempre nos faltará, pero cada día nos volvemos más sabios, más prudentes, que es lo que le pedimos al Señor. Dame sabiduría, ayúdame a ser una persona prudente, que a veces decimos, uy, dije algo y me equivoqué, dije una cosa que no era eso lo que quería decir, no sería lo que el Señor diría a través mío. Yo leo la palabra, vivo la palabra, me esfuerzo, estoy tratando de escuchar, pero debe ser un proceso cada vez más fuerte, y entonces yo oro y todo, y de pronto la persona vino y me dijo algo que no me agradó, y yo saqué todo lo que había adentro, muchas veces heridas, resentimientos, tantas cosas, porque la palabra no está llegando. Entonces, en conclusión, la palabra tiene que llegar. Debemos tener cada día creyentes, personas comprometidas con las enseñanzas de Cristo. No hacemos nada con tener iglesias llenas de gente, pero gente que entra y sale y no está recibiendo nada y no está viviendo nada. Porque son esas personas que un día hasta van a hablar mal del Señor y van a decir, pero es que no, yo voy allá y aparentemente recibo, pero en mi vida no pasa nada. ¿Tenemos un Dios que miente? No. Tenemos un Dios que ha hecho muchas cosas en nuestra vida y las seguirá haciendo, pero es a través de su palabra. Y a través de que yo cada día esté más dispuesto a decir, Señor, cámbiame, transfórmame, muéstrame mis errores, muéstrame las cosas que están mal, que tiene que ser todos los días. El día que yo deje de decirle al Señor, muéstrame y háblame, y muchas veces por el mismo miedo no lo hacemos. A veces yo llego y allá de sorpresa el Señor me cogió con la palabra y me dijo, es que tan, y uno, uy, eso era para mí, me llegó, sí, eso era. Pero eso viene porque hay un sentir en mi corazón de saber que estoy haciendo mal. Pero si yo todo el tiempo estoy diciendo y estoy viviendo aparentemente en una vida donde vivo libertad y no la vivo, pues tengo que decirle al Señor que haga algo conmigo. El Señor lo va a hacer, que es lo más hermoso. Porque todo lo que nosotros vivimos en el Señor es con amor. ¿Cierto? Es con amor, no es de otra manera. Por lo cual, dice en el versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Desechando toda inmundicia, dice la palabra. Y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, es decir, con ese corazón dispuesto, mansos y humildes de corazón, dice la palabra. Estando dispuestos realmente, lo que estábamos hablando, a oír, a escuchar, a ese proceso de la escucha, a estar humillados delante de Dios, para recibir con mansedumbre, es decir, con ese corazón dispuesto para que la palabra de Dios entre, la palabra implantada. Porque cuando la palabra logra estar implantada en nosotros, ya la siembra tuvo un lugar en nosotros. Es decir, esa palabra ya se implantó en nosotros. Esa palabra ya llegó, como el alimento físico. Llega la palabra. Ya hay una siembra de esa palabra en cada uno de nosotros. Hoy hay una siembra de esta palabra, ¿cierto? Entonces ahora debe crecer y debe dar un fruto. Y ese fruto es el que va de edificación para otras personas y con el que nosotros vamos a glorificar a Dios.
Glorificamos a Dios con nuestra boca, glorificamos a Dios con nuestros brazos, glorificamos a Dios con todo nuestro cuerpo, pero ojo, con lo que más glorificamos a Dios es con nuestro diario vivir, con nuestro testimonio. Con nuestro testimonio. Ahí es donde nosotros lo glorificamos. Y ahí es donde ese proceso tuvo el fin que realmente es decir, la palabra de Dios sí fue implantada. Volvemos a leer la palabra, dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Eso en quién está? Pues en nosotros, que somos pecadores. Toda inmundicia en nosotros y esa abundancia de malicia, recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Por qué? Porque estábamos diciendo, es esa palabra que implantada en nosotros va a llegar a dar un fruto. Es que yo tengo que cambiar esto, y el Señor nos está hablando de lo que tenemos que cambiar. Porque usted recuerda y dice, Dios me ha hablado de esto a través de la palabra y Dios me ha hablado de esto. Bueno, entonces caminemos en esto. No podemos desistir y decir, bueno, Dios, tú me hablaste de esto, pero lo voy a dejar ahí para más adelante porque ahorita no tengo tiempo. No, es ya, es hoy. Es que es la palabra la que ya fue implantada en nosotros. Y por eso es que el Espíritu Santo de Dios nos redarguye. Y usted cuando está allá orando en su casa o cuando está haciendo alguna actividad, viene el Espíritu Santo de Dios y le recuerda, ¿te acuerdas de esa palabra que recibiste? ¿No será esto lo que necesitas? Y le decimos al Señor, al Espíritu Santo, no, cállate que ahorita no, espérate, que es que a mí no me gusta hablar de eso, yo no quiero hablar de eso. Tengo que solucionar otras cosas. Y así no la pasamos. Entonces ahí es cuando la bola se empieza a hacer grande, y hablo de nuestros problemas y un día esa bola se estalla. Y decimos, pero es que si ves que yo voy y no pasa nada. Prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. ¿No es cierto? Porque a lo que nosotros vamos es a crecer hasta la plena estatura de Cristo. No nos podemos quedar en la etapa de la siembra. Es decir, hoy recibimos de la palabra de Dios, la palabra de Dios es implantada porque aquí los que están escuchan y están atentos y prontos para oír, ¿sí o no? Todos estamos recibiendo del Señor. Quedó la palabra ahí. La idea es que esté implantada. Pero no nos podemos quedar ahí porque yo lo recibí ahí y ahí quedó. Es ahí como que se murió, se desechó, se fue y no pasó nada. Y no podemos quedarnos en ese punto. Vamos allí al libro de Marcos, capítulo 4, versículo 1. Nos dice la palabra de Dios. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd. He aquí, y vuelve y dice, oíd, lo que dice ahí en Santiago, oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, ¿qué pasó? Se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto.
Pero otra parte cayó ¿en dónde? En buena tierra. En buena tierra. Y cada uno de nosotros es buena tierra. Es buena tierra. Sí es posible. No es que conmigo ni Dios ha podido. Yo voy como para recibir esa ayudita adicional y como por si a ver que hay un cambio, como que algo logro ahí. No. Buena tierra. Y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. De nuevo la escucha. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os he dado saber el ministerio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ah, bueno. Entonces es que estamos susceptibles de alguna manera, o puede llegar a pasar en nuestras vidas, que Satanás, que está vigilante, porque imagínese usted, si la palabra es la que transforma, si la palabra es la que cambia, si debemos estar atentos en el escucha, en el oír la palabra de Dios, para que más adelante no seamos, nos dice la palabra, oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Pues Satanás, ¿a qué quiere venir? A evitar que nosotros recibamos esa palabra. Les voy a dar ejemplos, pero no me vayan a mirar así rarito. Si ustedes no se preocupen, sencillamente a corregir, porque el Señor no avergüenza. Pero el que llega a la mitad de la prédica, Satanás lo está engañando. El que está en media palabra y le da ganas de ir al baño todo el tiempo, ese se está perdiendo de lo que el Señor quiere hacer, no está recibiendo la palabra. Y uno ve desde aquí muchas cosas. Por eso les digo, todos hemos estado en lo mismo, es un proceso, pero hay que corregir. Hay gente que se para al baño hasta 2 y 3 veces. Y uno dice, ¿esto qué es? El enemigo. Porque Satanás está ahí. No quiere que recibamos la palabra. No quiere que estemos atentos. No quiere que oigamos la palabra y mucho menos que seamos hacedores de la palabra. Es que es muy bonito decir, ay, tan bonito eso. No solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Ya me aprendí eso. Bueno, y lo estamos viviendo. No es bonito que usted venga, reciba la palabra y llegue a su casa y sea una persona completamente diferente. Vamos a una consejería, papá. Dice a su hijo, vamos a ir a una consejería porque usted me tiene aburrido, pasan muchas cosas, todo eso tenemos que ir, dígale allá, le va a decir al pastor que nos atienda y vamos, el papá, la mamá y el hijo y la pastora o el pastor. Es que mire, pastor, lo que hace y esto y lo otro y no sé qué, y ta. Pastor Diego es muy dado a eso, ¿no? A él no le gusta casi escuchar una parte, sino las dos, y es real. Bueno, ahora habla tú. ¿Qué voy a hablar? Si aquí están diciendo una cosa y en la casa se agarran y pelean y me dicen un montón de cosas y de groserías y todo, y ahora vienen a decir que son cristianos.
Ahí quedó la consejería. ¿Qué dice uno? Me hace un favor, papito y mamita, se paran, se salen un ratico que vamos a hablar con el chico o con la chica. Porque ya uno dice, hay que empezar de cero con esta persona. Porque no está recibiendo de parte de sus papás. Porque no son hacedores de la palabra. La palabra no ha llegado implantada a sus corazones. Entonces no hay fruto. Pero yo oro y yo le peleo a Dios, pero Señor, ¿y por qué no se convierten? ¿Y por qué mire todo lo que yo sufro? Y obvio que eso trae sufrimiento. Pero es que no ha empezado el proceso ni siquiera en mí. No, pero hay una esperanza. El Señor está con nosotros y Él no nos abandona. Entonces tenemos que ponernos muy atentos a realmente poner por obra la palabra. Si no entendí, bueno, Señor, explícame. Espíritu Santo, revélate a mí, muéstrame qué es lo que me quieres decir con esta palabra, que yo la entienda, que yo salga de acá y diga, me voy a vivir esto. Porque los primeros que van a recibir el testimonio son los de la casa. Y los primeros que el enemigo va a utilizar para avergonzarlo son los de la casa. O vive o no vive la palabra. O está o no está. Pero lo que es a medias siempre va a traer consecuencias para nuestra vida. Versículo 16 del capítulo 4 de Marcos. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Amén, sí, eso es para mí. Sí, pastor, yo voy, yo sí, yo quiero. Vamos, hagamos, estamos listos en las emociones. El hermanito se inscribió, va a servir, va a salir a evangelizar. 2 días después, hermanito, la estamos llamando porque usted dijo que el evangelismo. No, es que estoy deprimido. Es que estoy mal. Es que tengo situaciones económicas muy difíciles y no, yo estoy, no. Esos son los que estamos hablando acá, en pedregales. La reciben con gozo y hablamos muchas veces de las emociones, nos emocionamos. Y uno ve mucha gente emocionada. Tanto que la palabra de Dios quieren convertirla en una moda. Ay, todos vamos para allá y todos venimos para acá. Y a los 2 días estoy deprimido. No porque no podamos sentir o no tengamos emociones, las tenemos. Pero la idea es que vayamos en avance y no en retroceso. Versículo 17, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces tropezamos con todo. Tropezamos con todo, facilito. Ay, yo voy al servicio, yo voy a la palabra de Dios, yo algún día digo voy a escuchar, voy a estar atento al oír. Y a usted se le empezó a presentar de todo. Entonces usted es el que tiene inconvenientes y problemas para llegar a escuchar la palabra de Dios. Es el que se dispone a leer la palabra, pero así de realmente a entenderla, a estudiarla, y le empieza a dar sueño, se enfermó, pasó de todo. Fácil no va a ser, porque ahí está nuestra libertad. Fácil no va a ser. Nada hay que sea fácil. Nos tenemos que esforzar aún para aprender de la palabra de Dios y recibir de la palabra de Dios, porque es la que trae cambio y transformación y libertad para nuestra vida.
el enemigo va a hacer todo lo posible para que usted no la reciba. Y todos los problemas que usted pueda tener en la casa, en el trabajo, todo súmeselo ahí. Pero cada vez que eso nos pase, vamos a pensar en lo que Satanás quiere hacer, que ya lo vimos. No quiere que nosotros seamos libres. No quiere que nosotros caminemos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sucede que nos desanimamos. Entonces, no, yo ya no quiero nada. Ay, no, yo ya no quiero ir a la iglesia. Ay, no, porque me pasó esto, porque me pasó lo otro, porque estoy viviendo aquello. Yo me gozo de verdad cuando veo personas que uno sabe que están viviendo momentos difíciles y entran y uno les pregunta, venga, y usted con esta situación tan difícil que está viviendo y todo. No, pero es que lo que yo necesito es palabra de Dios. Así es. Tengo un enfermo en la clínica, la persona se está muriendo, estoy viviendo una situación difícil, pero ¿qué hace aquí? Yo vine a recibir palabra de Dios. Porque ya sabemos que es la palabra la que nos sustenta, la que nos fortalece y la que nos cambia. Cuando yo sé que estoy mal y el enemigo viene a decirme que yo estoy mal y sé también que yo estoy mal, que estoy cometiendo un error, que estoy haciendo cosas que a Dios no le agradan y me quedo en la casa, pues eso es lo que el enemigo quiere. No, yo ya no voy a leer la palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces viene vergüenza. Viene algo que pesa en nosotros y quiere sacarnos. Pero la palabra de Dios todos los días trae fortaleza en nuestra vida. Y si yo me levanto y digo, no me voy a dejar ganar de esto, Dios tiene cambio para mí, transformación a través de su palabra, entonces yo voy a recibir palabra, yo voy a recibir del Señor. Y ahí es donde esa palabra implantada empieza a dar fruto en nuestra vida. Y el Señor empieza a traer esa libertad. Versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuáles afanes? ¿Cuáles afanes? Los que vivimos todos los días. Tengo que trabajar y sí tengo que trabajar. Y esto y lo otro y lo aquello y corro y corro y corro. ¿Y qué pasó? Nada. La palabra se me olvidó. Yo fui, escuché y leí la palabra y he visto personas. El libro gordo de Petete, así. Un libro gordo donde tiene todos los apuntes y nunca practicó nada. Y a todos nos ha pasado. Y después un día, ¿y dónde fue que yo anoté eso? Ay, sí, yo había escuchado eso alguna vez. Si rápidamente lo empezamos a vivir, está escrito en el libro de nuestro corazón. Que podemos escribir mucho, pero no vivir nada. La palabra de Dios no ha sido implantada en nosotros. Y dice aquí, y engaño de las riquezas. Por eso a veces decimos, el Señor ha sido fiel conmigo y yo lo tengo todo y tengo lo necesario y vivo de esta manera. Y Dios me ha hablado de que yo voy a ser columna y soy columna en el reino de Dios. Pero es que el Señor sabe que de pronto le da riqueza si usted se va, se aleja de Él. Entonces prefiere no darle las riquezas. Y ahí es cuando las cosas no andan bien, pero es que usted ante cualquier cosita que tenga artica, platica en el bolsillo, ya no es más ni oidor ni hacedor de la palabra, sino que usted se puede volver esclavo del dinero. El Señor lo conoce todo. Yo he contado un día una palabra que me impactó porque yo oraba por alguien de la alabanza, no tengo trabajo, no tengo trabajo, no tengo trabajo, y se veía la necesidad y ore por ese muchacho para que el trabajo, y un día orando por él, el Señor le dijo, yo no te voy a dar trabajo porque yo sé si que te doy trabajo, tú te vas, ya no me sirves más. ¿Mal para quién? Para nosotros.
Mire todo lo que tenemos a nuestro alrededor que nos puede alejar de la palabra de Dios. Volvemos a lo mismo, porque es la que trae libertad. Y estos, dice en el versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Buena tierra hay. Buena tierra hay. Y somos cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué estábamos leyendo allí en Santiago y qué es lo que el Señor nos dice a través de su palabra? Que todo empieza por el escucha, por el estar atentos, por el estar determinados. Grandes avivamientos en el mundo se han dado por hombres que no saben ni leer ni escribir, pero que escucharon la palabra de Dios. Que yo no sé leer bien, es que yo no sé escribir bien, pero tengo oídos. ¿Cómo el Señor entonces no nos usará totalmente completos y sabiendo todo? Por eso yo no puedo mirar lo que Dios hace con unos y otros y envidiar algo, porque en cada uno será completamente diferente. Pero lo que sí es que todos podemos ser buena tierra y dar fruto. Para tener un suelo que florezca. ¿Y que florezca en qué? En el carácter de Jesús en cada uno de nosotros. Por eso nos decía allí la palabra en Santiago, tardos para airarse. ¿Por qué dice eso? Porque somos así como fosforito. No escuchamos, no oímos, no somos hacedores de la palabra. Hablamos mucho y mucho nos equivocamos y aparte de eso nos airamos. Y necesitamos es tener el carácter de Jesús formado en cada uno de nosotros. Que florezca el carácter de Jesús en cada uno de nosotros. Pongámonos en pie, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu amor, por tu bendición. Gracias, Señor, porque la herramienta más grande de transformación para nuestra vida eres tú. Es tu palabra, Señor. Es tu palabra, Rey amado de la gloria. Todo parte del asumir que tenemos necesidad y que tenemos hambre. Cuando tenemos hambre física, anhelamos ese alimento. Y hoy es ese día que debemos anhelar el alimento espiritual. Porque fijémonos que el alimento espiritual ni siquiera cuesta. Está ahí para nosotros. Hoy no miremos nuestros problemas. Hoy no miremos nuestras dificultades. Hoy no miremos todas las cosas que están pasando. Sí están ahí. Y las estamos viviendo y están pasando cosas todos los días. Pero ¿qué tal si hoy miramos dentro nuestro? ¿Qué tal si hoy miramos nuestra actitud? ¿Qué tal si hoy le decimos al Señor: Señor, yo no me quiero ir de esta tierra sin conocerte realmente, sin conocer tu palabra y vivirla de verdad? Yo quiero disfrutar de tu palabra. Que no solo sea esa semilla sembrada en mí,
pero una semilla de corta duración, sino de larga duración. Una semilla que realmente sea implantada en mí y que yo empiece a ser ese hacedor de tu palabra real, que empiece a darse ese fruto y que los demás puedan ver en mí el carácter de Jesús. Hoy te decimos, Señor, tenemos hambre y sed de ti. Hambre y sed de tu palabra, Señor. Hambre y sed de ti. Dile al Señor, yo quiero aprender. Yo quiero ser cada día más esa buena tierra. Yo quiero que tu palabra quede implantada en mí. Todo parte de decir, yo quiero ser esa buena tierra. Yo tengo hambre, yo quiero que me cambies, yo quiero libertad para mi vida. Yo quiero, Señor, que tú hagas grandes cosas conmigo. Yo quiero que mi ministerio crezca. Yo quiero ser usado por ti. Porque tal vez hemos visto hasta un punto, pero llegó el estancamiento porque ya no estamos siendo hacedores de la palabra, sino tan solo oidores, que es la primera parte. Señor, yo quiero dejar de ser solamente oidor de la palabra. Voy a estar en el escucha, voy a estar más atento, pero esa es la primera parte, esa determinación de escucharte a ti, de tu palabra, Señor. Ahora quiero pasar a vivirla. Llévame a vivirla. Perdóname, Señor, por mis actitudes. Perdóname, Señor, porque no he sido ese hacedor de la palabra. No somos hacedores de la palabra. Y el Señor no nos va a medir solamente por aquellas personas que conocieron a través de nosotros. Porque nosotros llevemos la palabra, sí, es un mandato. Pero también el Señor nos va a tomar cuenta y nos va a decir, bueno, ¿y dónde está la palabra vivida en ti? Por ende el fruto no lo viste, por ende el fruto no se dio. Por eso no lo estás viendo en otros. Dice la palabra del Señor, que no nos equivoquemos, que Dios no podrá ser burlado. Hoy queremos de ti, Señor, más. Hoy, Señor, asumimos que necesitamos de ti. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu palabra. Llénanos, Señor, con ese alimento espiritual, Señor, con ese alimento poderoso que tú tienes para nosotros. Que cada día, Señor, y te pedimos a ti y al Espíritu Santo de Dios en esta mañana, Espíritu Santo, llénanos, llénanos. Llénanos con ese deseo de buscar de ti. Llénanos con ese deseo de buscar de tu palabra. Que no pase ni un solo día. Que no pase ni un solo día sin estar en tu presencia. Que yo pueda estar en tu presencia, Señor. Que yo pueda leer tu palabra, escucharla, Señor, oírla. Pero que no se quede ahí solamente en ser sembrada esa semilla, sino que la palabra sea implantada. Gracias, Señor, porque hoy traes libertad a nuestra mente, a nuestro corazón. Señor, queremos ser más humildes delante de ti. Señor, quebrántanos. Llévanos a entender que necesitamos cada día más de tu palabra para ser libres. No solamente de enseñarla, de hablarla, sino de ser libres primero nosotros. Porque eso es el testimonio nuestro.
El Padre envió al Hijo a morir por nosotros y fue algo completamente real. Vivió la palabra Jesús. Ahora nosotros con el carácter de Él, porque fue testimonio para nosotros. Testimonio vivo de que podemos ser completamente diferentes, libres, que la palabra de Dios nos haga libres, que la palabra de Dios sea implantada, que la palabra de Dios traiga libertad sobre nuestras vidas, saque toda inmundicia, todo aquello que no es, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que hoy podamos decir: Señor, tu palabra es libertad para mi vida. Son esos ríos de agua viva que brotan de Dios para nosotros. Señor, haz esa obra maravillosa en cada uno de nosotros. Que esos ríos de agua viva broten a través de tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, haznos entender, enséñanos tu palabra. Que podamos entenderla, que podamos vivirla, que podamos tener esa fortaleza. Hoy danos esa fortaleza, Señor, porque hemos estado débiles, Padre amado de la gloria. Un día queremos estar contigo, otro día no queremos estar contigo, Señor. Trae de tu fortaleza, Señor. Hoy yo quiero ser esa buena tierra, Padre amado. Fortaléceme, porque yo quiero ser esa buena tierra y yo voy a recibir de esa palabra y voy a empezar a dar fruto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas veces nos alejamos del Señor. No veo respuesta, no veo resultado, no pasa nada en mi vida. Todo empieza por cada uno de nosotros. Todo empieza por el oír la palabra de Dios. Señor, llévanos a más contigo. Espíritu Santo de Dios, ministra nuestra vida, nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que si necesitamos libertad, tú traigas libertad sobre nosotros. Todo lo que ha querido venir a traer el enemigo con opresión, con cargas, quebrantado hasta ahora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo lo que te ha pasado con la palabra, que te da sueño, que te cansas, que vives cansado, que vives desanimado, todo eso es quebrantado ahora mismo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que el enemigo está tocando a la puerta y está diciendo: no has sido libre, no vas a poder ser libre. Eso que dice la palabra que tú dices de Dios es mentira. No vas a poder ser libre, no vas a salir de ahí. Y yo pueda decirle a Satanás: escrito está. Lo que dice Dios, lo que dice el Señor es firme para la eternidad. Y yo me voy a levantar. Y mi familia se va a levantar, pero todos se van a levantar es con la palabra de Dios, con la enseñanza de la palabra de Dios. Señor, trae esa palabra de libertad para mi vida. Señor, quita todo lo que causa problema, quita todo lo que oprime en tu pueblo ahora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aquel que se siente desanimado, triste, aburrido, que un día quiere y otro día no quiere, dile al Señor: libértame en esta mañana. Por tu palabra hoy yo creo que esa palabra tuya es la que me da vida. Esa palabra tuya es la que te da vida hasta ahora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Es la palabra la que está rompiendo los esquemas, aquello que está en tu mente, en tu corazón. Aquello que renueva nuestra mente es la palabra de Dios. Señor, gracias porque tú lo estás haciendo. Gracias, Señor, porque vamos a tener esa intimidad contigo y con tu palabra, Señor amado. Allí en familia, allí con los hijos, allí con los empleados, allí con los compañeros de trabajo. Y les voy a contar un testimonio que trae lágrimas a mí a esta hora.
Mi madre trabajaba en un edificio aquí en el centro de Bogotá. Mi mamá ya tiene 86 años. Y yo todavía recuerdo eso y digo, Dios, lo que tú haces es tan maravilloso. Yo estaba en la universidad acá en el centro también y a veces iba a saludarla. Y un día llegué y se encerraban, ellos tenían un cuartico porque ella trabajaba en la parte de servicios generales. Y un día llegué y la encontré encerrada ya en el cuartico donde almorzaban y todo ese asunto. Y había una gente leyendo la Biblia y yo le tenía pavor a eso. Yo decía, ay no, terrible. Terrible, terrible eso. Y mi mamá era una persona que no aceptaba el tema tampoco, igual que yo, peor que yo. Pero yo me di cuenta que estas personas iban y se sentaban cada ciertos días a la semana y leían la palabra. Y oraban. Pero ella todo el tiempo les decía, es que yo soy esto y yo soy esto y yo soy esto y ella escuchaba la palabra y oraba con ellos y todo pasaba en ese cuartico. Yo no sé cuánto pasó en ese edificio, no lo sé. Pero mi mamá hoy en día conoce la palabra de Dios. Yo llegué primero. Mi hermana llegó primero. Pero esa palabra con amor quedó implantada en su corazón. Y ahí se empezó un trabajo que hoy en día yo veo y yo digo, Dios, yo llegué. ¿Cuántas veces en ese cuartico leyeron la palabra y oraron por mí? Por las hijas de la señora Aura. ¿Qué no hace la palabra de Dios por cada uno de nosotros? Usted no sabe cuántos han leído la palabra, han recibido de la palabra y oraron por usted, oraron por mí. Es el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso no podemos tenerla por menos. No es venir a la iglesia, es vivir la palabra. Gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu bendición sobre nosotros, por enseñarnos a vivir la palabra y no solamente a ser esos oidores, sino esos hacedores de tu palabra, Señor, para que un día podamos testificar de ti, no solamente con nuestra boca, sino con nuestras acciones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.